Muy bien, pues buenas tardes, les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Yo soy Lucía Mendoza y voy a ser la moderadora de esta mesa que es titulada Regulación e Instituciones y pertenece al eje temático de cambio climático. Esta mesa va a estar conformada por dos docentes investigadores a los cuales tengo el honor de presentar. Por una parte nos acompaña la doctora Judith Domínguez Serrano, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, CEDUA, del Colegio de México. También ha sido coordinadora académica del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Ha trabajado también la doctora como consultora en temas ambientales para diversas instituciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y forma parte del Comité Técnico de la Red de Gestión e Investigación del Agua de CONACYT, del Grupo de Investigación Consolidado Agua, Derecho y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, y de la Red de Investigación de Derecho Administrativo que coordina la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es miembro del SNI nivel 2. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y también nos acompaña la doctora Alba Campos Buendía. Ella es doctora en investigación en Ciencias Sociales, con mención en Sociología, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Ha participado en los programas en línea Procesos Productivos, Agua y Violencia y Neoextractivismo, Conflictos Socioambientales y Violencia, ambos desarrollados por Flaxo, México. Imparte cursos, conferencias y talleres en el marco de programas de evaluación de política energética y ambiental. Ha colaborado como facilitador en instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto Politécnico Nacional y también el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, en donde se desarrolla como docente actualmente. Sus publicaciones ahondan en el conocimiento de temas como medio ambiente y conflictividad, así como agua y territorio. Y bueno, además de nuestros distinguidos examinadores, dentro de esta mesa hay 3 estudiantes quienes nos van a presentar sus avances del trabajo terminal. En un momento los voy a presentar. La dinámica de trabajo va a ser la siguiente. Por favor, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de avances de investigación. Una vez que terminen, cada comentarista va a tener 10 minutos para realizar también la retroalimentación que consideren pertinente. No hay derecho a réplica, entonces por favor tomen sus notas y bueno, ya posteriormente examinan con sus directores de tesis estos comentarios. Los proyectos que van a ser presentados en esta mesa son gestión ambiental de los residuos químicos en el Hospital Juárez del Centro, caso de un pequeño generador de la CDMX. El otro proyecto, inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Y el tercero, recomendaciones para el fortalecimiento de los programas de conservación y restauración de áreas ecológicas de la Ciudad de México. La ronda de retroalimentaciones la va a iniciar la doctora Judith y posteriormente la doctora Alba nos hará el favor de concluir. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo con la presentación, por favor, de Anayeli Mora Santiago, estudiante de cuarto semestre, con el trabajo Gestión Ambiental de los Residuos Químicos en el Hospital Juárez del Centro, caso de un pequeño generador de la CDMX. Adelante, Anayeli, y cuando te falten un par de minutos, te aviso, por favor, para que vayas dando cierre a tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, profesores y maestros. Voy a presentar a continuación.
Ok, permítanme un momento, tengo problemas para proyectar. Sí, Anayeli. Ok, ¿se alcanza a visualizar la presentación? Ahí se alcanza a visualizar la presentación. Listo, ahí ya la podemos ver. Pero no te escuchamos, Anayeli. Ahí ya te escucho, pero dejamos de ver tu presentación. Ok, ¿me escuchan y se alcanza a ver la presentación? Ahora sí, ambas. Perfecto. Por favor. Ok, voy a comenzar. Mi proyecto de investigación es acerca de la gestión ambiental de los residuos químicos en el Hospital Juárez del Centro, caso de un pequeño generador de la Ciudad de México. Mi directora de trabajo terminal es la doctora Sofía Aguado Portales y mi comité tutorial lo conforma la doctora Gabriela Santibáñez Andrade y la maestra Janet Meléndez Campillo. Y bueno, los residuos del cambio climático están muy relacionados, ya que no solo dañan la estética y la vida en las ciudades, sino que también afecta en la salud pública, amenaza la sustentabilidad y por lo tanto el equilibrio ecológico. Los residuos sabemos que es parte también de un sector que contribuye a las emisiones de GI. Y bueno, entre las principales emisiones de GI del sector de los residuos es el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. A continuación se presenta un esquema donde se muestran las principales fuentes donde se generan los gases de efecto invernadero. Entre ellos podemos observar que las mayores emisiones de metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, se refieren a lo que es la eliminación de desechos sólidos y la incineración a cielo abierto de los desechos. ¿Qué son los residuos químicos? Pues son aquellos que van a presentar características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, como los medicamentos, las pilas, lámparas y focos fluorescentes, y como la cal sodada también. Dentro del marco legal que tenemos en México, todo se centra a nivel nacional en lo que es el ALEGEPA y el ALEGEPEGIR y sus reglamentos, así como... Perdona, Nayeli, ¿no estás cambiando las presentaciones? ¿Todavía no las vas a cambiar? Ya. Ahora sí, ya. Ahora. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, ahora sí. Ok. Comentaba que las principales emisiones de GI son de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entre las fuentes, bueno, a continuación se muestra un esquema donde se señalan las principales fuentes que principalmente provienen de la eliminación de los desechos sólidos y de la incineración a cielo abierto de estos desechos.
¿Qué son los residuos químicos? Pues habíamos comentado que eran aquellos que tenían características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, como medicamentos, pilas, lámparas y entre ellos la cal sodada. Dentro del marco legal a nivel nacional, en México tenemos lo que es la Ley GEPA y la Ley GPEGIR y sus reglamentos, también como otras, como las mismas normas oficiales mexicanas. Y en México, precisamente, tenemos algunas instituciones como la Semarnat, que se encarga de regular todo lo que es la parte ambiental y de hacer cumplir todas estas leyes y normas, y la COFEPRIS, que precisamente esta se encarga del control sanitario. A nivel internacional, en materia de desechos peligrosos, pues tenemos algunos convenios como el de Minamata, Estocolmo, esto solo por mencionar algunos, así como los protocolos de Montreal y Kioto. El planteamiento del problema. El Hospital Juárez del Centro, como tal, ya cuenta un área para la gestión y el manejo de los residuos. Sin embargo, se desconoce por qué el personal no está aplicando las regulaciones y las disposiciones contenidas en las leyes y normas, lo cual pues genera desconocimiento acerca de, pues, de qué productos son clasificados como residuos químicos, y por lo tanto el personal pues desconoce cuáles son los impactos y los riesgos que tienen estos a la salud y al ambiente, y por lo tanto pues poco se sabe de su generación real. Algunas investigaciones como las de Martínez, pues precisamente dice que en México estos desechos peligrosos tienen impactos en el ecosistema y en la salud. Y al respecto, la Semarnat en su informe solamente reporta la generación de residuos químicos, pero del sector industrial, siendo la Ciudad de México con la mayor generación, pero no existen reportes de los residuos químicos en el sector hospitalario. Por otra parte, autores como Díaz y Noroña mencionan que la gestión y el manejo de los residuos químicos en el sector hospitalario es eficiente. Esto se atribuye a que por la falta de concientización del personal y debido a que las autoridades no están aplicando pues las regulaciones y la normatividad vigente. Otra problemática que enfrentamos es la infraestructura, ya que pues las plantas se encuentran las plantas que dan tratamiento a estos desechos peligrosos se encuentran en condiciones ambientales inadecuadas, lo que propicia el vertido de estos desechos en tiraderos clandestinos. Mi objetivo es conocer la situación actual en la gestión de los residuos químicos con el fin de proponer un plan de acción del manejo y la gestión adecuada de estos desechos, enfocada a los pequeños generadores y definir las causas técnicas y sociales por las cuales no se cumplen las leyes y las normas. Mis objetivos específicos, pues primero es elaborar un diagnóstico de la situación de los desechos peligrosos en el Hospital Juárez Centro, identificar cuáles son estos y su generación anual, cuáles son los riesgos que representan estos residuos y también identificar cuáles son esas causas sociales y los impactos que están ocasionando los residuos peligrosos a esta unidad. Dentro de mi metodología es de tipo mixta. En la parte cualitativa se elaboró primero un inventario de los residuos químicos. ¿Para qué? Para que a través de ellos se hiciera la identificación de los productos con base a la NOM 052 Semarnat 2005, y a partir de ello se desarrolló una cédula, una lista, la cual nos sirvió para poder aplicar una entrevista a los actores relevantes, es decir, en este caso a los jefes de servicio, con el fin de que pudiéramos identificar qué residuos están generando, qué residuos conocen ellos como generadores. En la parte cuantitativa, se hizo una revisión de los documentos. ¿Cuáles documentos? Pues los manifiestos de entrega, transporte y recepción de los residuos peligrosos, para conocer cuáles son los residuos que se están generando y a cuáles se les está dando el tratamiento y el tipo de tratamiento que se les da y disposición final. También se elaboró o se aplica, se está en proceso aplicando una entrevista al personal para conocer qué tanto poseen, qué tanto tienen el conocimiento y conocen los residuos químicos,
qué tanto les interesa esta parte social, si lo conocen, si conocen los riesgos, si conocen los impactos. Y bueno, pues en esto consistió la metodología. El área de estudio pues se ubica en calle San Pablo número 13, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, y pues es un organismo centralizado que pertenece a un conjunto de hospitales federales de referencia. Actualmente pues son administrados por el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la CINSAE. Mis resultados es que en primer lugar se mencionó que se hizo la identificación de los productos. Los asteriscos marcan en que estos productos tienen más de una característica CRIT. En el cuadro 2 se observa cómo se fue haciendo esa identificación de los productos en cada área. Y bueno, mencionamos una autorización, pero lo vamos a describir con más en la siguiente diapositiva. En la primera imagen se muestra un manifiesto de entrega, transporte y recepción, en el cual podemos observar cuáles son los residuos que se están generando y cuál es el tipo de tratamiento que llevan estos residuos. Para esto se hizo una revisión documental. El número de autorización, los cuales se encuentran enmarcados en color, en un cuadro color rojo, ese nos va a mostrar acerca del tipo de tratamiento que se les dieron, que fue por incineración, y si efectivamente esa autorización se encuentra vigente. En la imagen 2 se muestra que la fecha de vencimiento de esta autorización es del 2017, lo cual pues estas autorizaciones tienen una vigencia de 10 años. Con esto pudimos observar qué tipo de residuos se generan y el tipo de tratamiento que se le dan y disposición final de los residuos. En la encuesta, entre las principales preguntas que se realizaron fue si tenían el conocimiento de estos residuos, si habían recibido capacitación y pues si ellos tenían conocimiento acerca de los riesgos que representaban estos desechos y cuáles eran esos motivos por los cuales no se paraban. Entre las discusiones y conclusiones es que los datos obtenidos de los manifiestos no coinciden con la generación de los residuos químicos que se reportó durante el levantamiento de campo, es decir, del inventario y de las entrevistas, pues lo cual se atribuye a que el personal pues desconoce los productos que son clasificados como peligrosos y por lo tanto no lo reportaba, lo cual se concluye que las oportunidades de mejora, bueno, lo veo más que como una debilidad, lo veo más como una oportunidad de mejora en las primeras fases de manejo, de su identificación, separación y envasado. La encuesta reveló que solo el 35.1 tiene conocimiento de qué son los residuos químicos peligrosos, en tanto que el 78.4 sí conoce sobre los impactos que estos desechos ejercen sobre el ecosistema. Y el 83.8 identifica los riesgos a su trabajo y muestran pues un interés por el medio ambiente. Para conocer los motivos por los cuales no llevan a cabo de manera correcta la separación de los residuos químicos, el 63.9 respondió que es porque no tienen el conocimiento, en tanto que el 16.7 mencionan que no tienen el tiempo y el 11.1 no se encuentran pues dentro de sus intereses. Y pues esto es lo que se presenta de mi proyecto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Anayeli. Vamos a comenzar la ronda de retroalimentaciones con la doctora Judith, por favor. Adelante, doctora. Sí, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos, doctora, por favor. 10 minutos, vale. Sí. Bueno, pues Anayeli, en primer lugar, fue rápido, pero me parece que para estar en el cuarto semestre tienes bastantes avances, ¿no? Realmente, cuando iniciabas, yo pensaba que todavía no habías hecho entrevistas, digo, para estar en el cuarto semestre, ¿no? Pero ya muestras resultados. Ahora, entiendo que esta mesa o este grupo de presentaciones es instituciones y regulación. Entonces, me parece muy bien que presentas ya ahora avances de
digamos, avances preliminares de las entrevistas y y del análisis que has hecho, creo que sería bueno, a lo mejor ya lo tienes, ¿no? Pero por el poco tiempo, pues no lo mencionaste, dado que se trata de instituciones, yo creo que es profundizar un poquito, explicar mejor el, las instituciones encargadas, ¿no? Tú decías, bueno, entre esas instituciones de sentido amplio mencionas a la ley, ¿no? La ley GEPA y el reglamento y la ley general de gestión de residuos, que está muy bien, pero y normas y una norma técnica, normas técnicas. Quizá yendo un poquito más atrás, creo que por ahí se podría empezar describiendo el marco institucional, el marco legal, y en el marco institucional además incluir cuáles son las instituciones encargadas de la gestión, porque si bien la Ley General de Residuos habla de los 3 órdenes de gobierno, cuando se trata de residuos químicos, le toca bueno, al nivel federal, ¿no? Y en el nivel federal, y ahí es donde está el problema, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer un poco más evidente. Tú dices, bueno, no gestionan, no saben, te centraste en una parte en unos actores, ¿no? En los que gestionan. Pero también creo que hay que mirar la otra parte, cómo está, o porque desconocen las leyes, ¿no? Pero creo que también hay que hacer evidente, porque ahí hay gran parte del problema, no solamente es que ellos no conozcan el marco legal, eso es verdad, y eso tú ya lo ves con tus hallazgos, con resultado de tus entrevistas, pero también es verdad que la parte institucional, y por instituciones ahora me estoy refiriendo en sentido estricto a quién tiene la competencia, quién es el encargado de hacer cosas. En el nivel federal resulta que está repartido, ¿no? Bueno, son residuos peligrosos, los residuos químicos que están ahí, quién los gestiona y qué le toca a cada quien. Está en la LEGEPA, pero también interviene una autoridad de salud. Y entonces, ¿quién tiene, digamos, la función principal? Y eso es muy importante. ¿Es la autoridad ambiental? ¿Es la Profepa que no mencionaste, que tendría que hacer inspecciones? ¿O es la COFEPRIS la que tiene que, es decir, hay que describir, yo creo que eso es una parte inicial de que seguramente ya lo tienes, ¿no? No sé yo si ha habido otras presentaciones antes, ¿no? Yo ahora apenas lo estoy escuchando, pero creo que sí es importante mencionar esa estructura institucional, aparte de la legal, porque ahí estaría en la descoordinación muchas veces que hay entre dependencias o entre la falta de comunicación entre ellas, está gran parte del problema, ¿no? No solo es que sí, desconocen la ley y no tienen un plan de gestión, muy probablemente, ¿no? En los hospitales no van a tener un plan de gestión de residuos peligrosos, aunque deberían de tenerlo, ¿no? No lo tienen, vale, ahí hay una, pero si tú vas a ver la otra, se comunican los otros, tienen los instrumentos adecuados para gestionar, para controlar, para inventariar. Tú decías, bueno, muestras una ficha, ¿no? La ficha de la Semarnat, pero luego, ¿qué hace la COFEPRIS? O sea, ¿cómo se reparte esa competencia? Es importante mencionarlo. Creo que va a ganar mucho tu tesis, va a añadir en esa parte de revisión documental o revisión de la normativa que tú lo expongas, ¿no? Y ya luego se complementa y cuestionas esa normativa con el análisis y sobre todo con tu trabajo de campo, ¿no? Que estás haciendo. Entonces, es más que nada una sugerencia que creo que ganaría mucho tu tesis si tú haces evidente y muestras, o sea, empezando, ¿no? Por el marco legal consiste en esto y esta ley contiene esto, ¿no? Parecería que no es necesario, ¿no? Como que, pero es que, a ver, tú estás dirigiéndote muchas veces a un lector que no es experto en muchos temas, ¿no? En estos temas. Entonces, pues sí hay que decirle no solo qué es el residuo químico, cómo contribuye a las emisiones, pero hay que decir también un pasito atrás, el inicial es cuál es la estructura, ¿no? De cuál es ese marco institucional en el cual tú vas a explicar tu tesis, ¿no? Porque ahí va a estar
gran parte del problema, ¿no? Entonces tú describes las normas que hay, quién es el encargado de aplicar esa norma, es decir, la estructura institucional y organizativa, se comunican, no se comunican, qué controla cada uno, quién inspecciona, quién controla y quién inspecciona, porque muchas veces van a ser dos autoridades distintas, ¿no? Quién inspecciona, quién controla, quién sanciona, y después viene, ahora sí, el trabajo de campo de cómo entran otros actores que no son los gubernamentales, en este caso el propio personal del hospital, y qué tanto sabe, ¿no? ¿Qué tanto sabe? Porque finalmente, mira, esta es la gestión de un servicio público como es la gestión de los residuos, es un servicio público en primer lugar y el principal obligado es un gobierno, es la autoridad, ¿no? En el nivel que esté, si estamos hablando de químicos, residuos peligrosos, va a ser la federación, ¿no? Pero, entonces, ¿a dónde van? Bueno, entonces ahí está gran parte de la responsabilidad, no en el que, sí, el que gestiona, el que los produce, tiene que tener un plan de gestión, pero quien tiene que realmente la gran responsabilidad o la principal es un orden de gobierno, no porque se trata de una función pública, que es la prestación de servicios públicos, aún se trate de residuos peligrosos de tratamiento especial, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y ganaría muchísimo, ¿no? Que lo hagas evidente en tu tesis, porque es la primera parte, ¿no? Esa. Y luego tú mostrabas algunas referencias, ¿no? Los convenios, está muy bien, pero la literatura también es importante y en México, precisamente cuando se trata de residuos peligrosos, no de hospitalarios, ahí sí yo no sabría qué tanto se ha escrito sobre los hospitalarios, pero tratándose de residuos peligrosos, sí hay de otro tipo donde te muestran ese marco institucional y la complejidad que implica, ¿no? Desde el conocimiento, como tú dices, o desconocimiento, que luego va a implicar una mala gestión, una mala disposición. Yo creo que ahí, y la disposición final a que obliga la ley, a dónde van, creo que es fundamental, porque entonces estamos hablando ya de una etapa posterior, lo gestiona, vale, mal, no conoce qué hace con los residuos, o a dónde van, pero luego, ¿a dónde van? Esa es una pregunta, si todavía no has hecho estas entrevistas con las autoridades, es importantísima. ¿A dónde van a parar esos residuos peligrosos? ¿A un sitio confinado? ¿Se van al vertedero o al basurero indiscriminadamente con los otros? ¿Qué implicaciones tiene? Y sobre eso sí va a haber literatura, ¿no? Las implicaciones que tiene digamos, el tirar la basura, junto con otra, ¿no? Con residuos orgánicos, con otro tipo, ¿no? Aquí entonces se potencia la contaminación, se transfiere la contaminación al suelo, y de eso también hay varios estudios para México, se transfiere, y entonces ya estamos hablando de un suelo contaminado, y la Semarnat tiene un inventario de suelos contaminados, no de cuerpos de agua, fíjate, que eso es muy importante también, porque muchos de estos van a parar a los ríos, y entonces ahí la transferencia de contaminación que hace y lo que impacta en la cadena que sigue, también hay algunos estudios, quizá no en México, ya internacionales, pero que podrían ser útiles para mostrar todo el ciclo de la gestión de un residuo químico, en este caso el tuyo, tu caso de estudio, pero enmarcado en una gran problemática, porque es muy grande, de la gestión de residuos peligrosos y lo que implica para el ambiente. Entonces, mi sugerencia es, primera parte, hacer evidente, la estructura institucional, a quién le corresponde la estructura legal, la dijiste, y luego, la última parte, reflexionar qué pasa con esos, o sea, qué impactos potenciales puede tener, porque muy probablemente ni siquiera lo sepamos, ¿no? Qué tan grande es el problema en el país, qué impactos potenciales puede tener o se han documentado en la literatura. Bueno, yo con eso serían mis comentarios. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Judith. Perdón. Continuamos con la doctora Alba. Adelante, por favor. Muchas gracias. Anayeli, muchas felicidades. Yo creo que
es importante resaltar que cuando uno trabaja en un tema, deja de ver muchas cosas, pero me parece que en general tu investigación es bastante completa, es decir, comparto muchos de los comentarios con la doctora Judith. Creo que, bueno, voy a empezar un poquito, espero que no sea repetitivo, iba tachando ahí las ideas que ya la doctora había abordado, pero nada, primero reconocer el trabajo tuyo y el de tu comité, comentarle a la doctora Judith, este cuarto semestre, según entiendo en la maestría, equivale a su último semestre del programa de maestría. Entonces, ellos están ya a un paso de la titulación, por lo que les va a ser de mucha utilidad sus recomendaciones, doctora. Bueno, puntualmente yo pensaba a lo largo de tu exposición justamente en este ordenamiento, un poquito lo anotaba por acá, ¿no? Ir de lo general a lo particular, primero exponer la revisión de estas leyes, de estos acuerdos y tratados a nivel internacional, que eso lo haces también, abordar los reglamentos en los distintos niveles y las responsabilidades, que un poco ya te lo mencionaba la doctora Judith, ¿no? Para mí es muy importante que te des la oportunidad quizá de averiguar, de investigar quiénes son sujetos responsables, bueno, en principio, quiénes son los responsables de manejar la información o de ofrecer información sobre qué se hace con esos residuos y a dónde van a parar, ¿no? En los dos niveles, tanto estatal como local. Y después hacer esto que abordas en el nivel operativo. Eso sería como, no voy a repetir el resumen de lo que comentaba la doctora. También me parecía importante que abordes, si es que esa información, alguna de esas informaciones, de esos niveles de información que te estoy recomendando no está, podrías echar mano de las solicitudes de transparencia, también ahí, una vez identificados quiénes son los sujetos obligados, empezar a ver qué dicen esos informes, qué dicen esas fichas técnicas, cuál ha sido el manejo, si esto corresponde, porque es verdad que en nuestros cuerpos normativos en todos los niveles hay un problema grave de interoperabilidad, ¿no? No hay a veces la correspondencia entre un nivel y otro. Y eso también es un hallazgo en este sentido. Quizás no es falta de voluntad ni falta de conocimiento en muchos niveles, a lo mejor en este caso sí, pero también puede obedecer a eso, aunque una vez que ya se tiene digamos, o incluso las empresas que están involucradas en este tratamiento de los residuos, ya no sabemos a quién le corresponde o quién tendría que hacerse cargo de ellos, porque en los reglamentos y en las normas no está tan bien establecido. Después de eso, bueno, yo pensaba, mientras estaba leyendo me estaba escuchando tu ponencia, justamente, ok, esta parte de tu investigación que mencionas como lo cual y lo cuanti, no sé si yo lo vería tan quali cuando hacemos una búsqueda, no sé, lo que presentas no me parece como un análisis del discurso o algo que tenga que ver más con un enfoque cualitativo, pero bueno, ahí ese no sería tanto el problema, ¿no? Creo que se puede trabajar ese nivel, y si te dieron la facilidad en el hospital, volver a hacer con estos personajes, con estos actores, alguna especie de recorrido, de recreación del recorrido de qué se hace con estos desechos una vez que tienen identificado quién es el responsable o cómo se desechan o a qué empresas también participan. Ahí la participación de la iniciativa privada también puede estar involucrada. Entonces, creo que ahí falta todavía explorar en estos 3 niveles, hace falta todavía meternos un poquito más, pero bueno, no sé, creo que también ahí lo dejaría yo, porque muchos de mis comentarios ya fueron abordados por la doctora, y creo que para no hacer más larga esta sesión, pues, de nuevo, felicidades, y creo que va por buen camino. Solo hace falta ordenar en esta suerte de niveles que ya te comentamos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Alba. Perfecto, pues entonces vamos a continuar ahora con la presentación del estudiante Julio Vicente Galván Holguín, quien nos va a hablar sobre su proyecto Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Adelante, Julio, igual te aviso cuando ya esté cerca tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes, doctoras, buenas tardes, compañeros. Voy a presentar. Por favor, me comentan si se ve. Ya lo vemos. ¿Ya se ve? Perfecto.
A ver, creo que así se ve un poquito mejor. Así es. ¿Sí? Ok, pues permítanme porque estoy adelantado. Ok, bueno, pues mi nombre es Julio Vicente Galván Holguín. El título de mi trabajo es el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Mi docente director de trabajo terminal es la doctora Cintia Molina. Bueno, voy a empezar rápidamente con algunas generalidades de lo que es el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, que es un centro de investigación enfocado en temas ambientales y de sostenibilidad. En él se llevan a cabo actividades de docencia e investigación y se proporciona servicio externo en forma de diagnósticos en diferentes sectores, utilizando la metodología de producción más limpia como una herramienta. Actualmente en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia no se conoce la cantidad de emisiones que se generan con motivo de lo que se lleva a cabo en sus actividades. Y bueno, este trabajo se pensó para proponer acciones efectivas de mitigación e incrementar su desempeño ambiental, el del Centro Mexicano, además de hacer extensivo el trabajo hacia otras unidades académicas dentro del Instituto Politécnico Nacional y en otras instituciones que pueden adoptarlo, otras instituciones educativas. Bueno, el Centro Mexicano es parte del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, ¿por qué planteamos el problema? ¿Por qué justificamos que se pueda llevar a cabo el trabajo? Pues nosotros vemos que las actividades sustanciales dentro de una unidad académica, que en este caso es el Centro Mexicano, requieren el uso de recursos. En este caso, nosotros utilizamos recursos materiales, como es el caso del papel, por ejemplo. Utilizamos agua, utilizamos energía eléctrica y combustibles para nuestras fuentes móviles. Todos estos recursos materiales, bueno, todos estos recursos, de hecho, generan contaminantes una vez que se utilizaron. ¿Sí? Estos contaminantes se dan en forma de emisiones a la atmósfera, se dan en forma de descargas de agua residual y se dan en forma de residuos sólidos. Pero también estos contaminantes se traducen en fuentes de generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero requieren una información completa y confiable, pero también nos hemos dado cuenta que muchas veces la información no siempre se encuentra disponible y a veces se encuentra de forma incompleta. Entonces nosotros proponemos utilizar la metodología de producción más limpia, que es una metodología proporcionada por el PENUMA, que permite generar la información y obtener datos de actividad específicos, ya no utilizar datos generales, ¿no? Y al ser alcanzar niveles de inventario más específicos. Bueno, el marco legal, perdón, el marco teórico se basó primeramente en trabajos relacionados con inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero en otras unidades académicas. Así, de esta forma, por ejemplo, Chalfont en la Universidad de Arizona trabajó con auditorías energéticas para poder, como forma de captación de la información. Bueno, él no solamente se enfocó en el inventario, también trabajó en implementar medidas que redujeron hasta un 12% del consumo de energía. Otro trabajo que estuve observando fue que Salazar, por ejemplo, trabaja en escuelas primarias en Costa Rica utilizando una norma nacional, la INTE, basada en la norma ISO 1201 del 2006, para llevar a cabo su inventario, y aquí se auxilia de información histórica e identifica los mayores emisores como los que se provienen de residuos sólidos. Por ahí Manso, en el 2017, en la Universidad de Bogotá, utilizó la norma ISO 14064 para la elaboración de su inventario y también trabaja exclusivamente utilizando datos históricos. En México, los trabajos son pocos que se han hecho. San Pedro utiliza una herramienta digital llamada Campus Carbon Calculator, y con ella puede, al mismo tiempo de obtener información para su inventario, generar el mismo inventario, ¿no? Y bueno, él en su trabajo incluye, o lo que a mí me interesa es que incluye tanto energía eléctrica como la parte de generación de residuos, el consumo de gasolina y descargas de agua residual, o sea, es un trabajo más completo.
Y por último, lo que encontré en México es que en Escobedo trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México realizando un inventario, y él utiliza también auditorías energéticas, las cuales se enfocan, en el consumo de energía eléctrica, gas LP y diésel. ¿Por qué es importante para mí saber cómo se obtiene la información? Porque muchas veces es información que ya existe, es información que se puede ir adecuando, y bueno, ellos utilizan diferentes métodos, como les comenté. Para mí es importante esa parte. Lo que sí es importante ver es que los inventarios que que están reportados y que todos los autores reportan, no contemplan la captación de carbono dentro de su inventario, ¿no? Y bueno, pues creo que la mayoría de los centros académicos o de las unidades académicas tienen jardines y árboles, entonces por ahí también el inventario parece que desde mi punto de vista no está completo, ¿sí? Por otro lado, otro tema que se incluyó en el marco teórico es el uso de la metodología de producción más limpia. Así, el PENUMA en 1989 define el concepto de producción más limpia como tal. La UNUDI en el 92 crea los Centros Nacionales de Producción Más Limpia a raíz de la Cumbre de la Tierra y de los compromisos de la Agenda 21, y utiliza la metodología de producción más limpia como herramienta de prevención de la contaminación. Normalmente esta herramienta se utiliza para hacer diagnósticos en la industria. Sin embargo, García en 2007 elabora un trabajo en un hotel, que es una empresa de servicios. ¿Por qué me interesa mucho la parte de un hotel o un edificio de oficinas? Pues porque una unidad académica cumple con esas condiciones. Por lo regular utiliza los mismos servicios, los mismos insumos, y entonces esa es la parte que a mí me interesaba conocer, y tomé la información de ellos, ¿no? Bueno, les comentaba, García lleva a cabo su diagnóstico de producción más limpia, y él se enfoca o se interesa principalmente en la reducción del uso de recursos. Medina, también en un hotel en Colombia, aplica la metodología de producción más limpia, pero él también, aparte de reducir el consumo de recursos por medio de hacer un uso eficiente de los mismos, minimiza la generación de residuos, ¿sí? A través de buenas prácticas. Y se han hecho otros trabajos utilizando la misma metodología de producción más limpia, enfocándose únicamente a la parte de eficiencia energética, que es mucho del trabajo que ya se ha hecho. Bueno, el objetivo de la investigación que estoy llevando a cabo es cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero en el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia. Y dentro de ello, mis objetivos específicos son identificar los puntos de generación de contaminantes dentro de las instalaciones del Centro Mexicano, estimar la cantidad de contaminantes que se están generando por las actividades cotidianas y sustanciales dentro del Centro Mexicano, construir un indicador de generación de contaminantes y de emisiones de gases de efecto invernadero por persona al año, para saber cómo es que el impacto de las personas sobre la generación de emisiones. Y bueno, proponer acciones de mitigación de emisiones basadas en los resultados de la aplicación de la metodología. Todo esto es utilizando la metodología de producción más limpia como una herramienta para conocer la cantidad de residuos o de contaminantes que se están generando. La metodología de trabajo que yo estoy utilizando, bueno, es llevar a cabo una investigación bibliográfica a lo largo de todo el trabajo. Me ha tocado leer y he estado pues informándome de muchas cosas, incorporando muchos conceptos. Por ahí, el segundo paso es la elaboración del diagnóstico de producción más limpia en las instalaciones de la unidad académica, esto utilizando la metodología. Hablamos de la metodología que comprende 5 fases, aquí es hasta la letra E: la planeación del trabajo, la evaluación previa al diagnóstico, una evaluación de los procesos dentro de la unidad, que yo lo hice por medio, más que de procesos, lo hice por recursos que se están utilizando. Es un estudio de factibilidad de las oportunidades o de las oportunidades, perdón, sí, de acción que voy a proponer, y la implantación y seguimiento, que bueno, espero que eso se pueda llegar a cabo en un futuro porque es importante para mí. Y bueno, un punto F aquí es el cálculo del inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero,
después hacer un análisis e interpretación de los resultados y por último, pues elaborar mis conclusiones. Yo tengo hasta ahorita resultados preliminares. Hemos tenido algunos problemas por la cuestión de pandemia, nos cerraron el instituto, entonces, bueno, el tiempo sí se ha cortado muchísimo, pero ya tengo algunos resultados preliminares. Por ejemplo, en el caso del uso del agua, elaboré un balance hídrico, seguí todos los pasos de la metodología, identifiqué los consumidores, hice mediciones tanto puntuales como continuas en algunos de ellos, en donde requería yo saber qué cantidad de agua es la que se está utilizando. Hice mi balance y bueno, lo que está aquí en verde son los consumos que voy a contemplar, porque todos ellos son los que pasan hacia el drenaje municipal y los que van a la planta de tratamiento. Estos son los que generan realmente dentro del tratamiento las emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de metano y de óxido nitroso. Me falta todavía por ahí calcular esas emisiones y definir bien las propuestas de medidas de reducción en el consumo del agua, que pues se va a traducir en una disminución en la generación de emisiones. Para el caso de la generación de residuos, hice un estudio de generación. La idea es llegar hasta un plan de manejo de residuos. Y en este caso, los residuos que impactan para la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, de óxido nitroso y metano, sobre todo, son los residuos de jardinería. ¿Estos por qué? Porque llevan a cabo un proceso de composteo, se mandan a la planta de composta. Entonces, hace falta todavía conocer también, hacer el cálculo, ya tengo por ahí los datos, me faltó hasta a la fecha hacerlo. Y igual hacer una propuesta de medidas de reducción en la generación de los residuos. En este caso, los residuos de jardinería, podríamos ver qué otra cosa se puede hacer con ellos. Hasta ahorita, para cuestiones de inventario, pues ya tengo ahí el dato, ¿no? El uso de energía eléctrica, lo que hice igual, de la misma forma, identifiqué consumidores, hice mediciones continuas y puntuales en algunos, bueno, en todos ellos, para conocer la cantidad de energía que están consumiendo anualmente. Y bueno, ahí sí está muy claro toda esa energía, que en este caso estamos hablando de más de 50,000 kilowatts hora, utilizando el factor de emisión del sistema eléctrico del año pasado, que es el más reciente, pues ya me da una cantidad de emisiones de gas de efecto invernadero como toneladas de CO2 equivalente. Aquí sí ya se tiene. Estamos trabajando todavía por ahí haciendo algunas mediciones porque no nos quedaron claros algunas situaciones, pero ya prácticamente esta parte se concluyó. Faltaría igual hacer las propuestas de medidas de reducción para disminuir esa generación de gases de efecto invernadero por consumo de energía eléctrica. El otro rubro es el uso de combustibles en fuentes móviles, o sea, en todo el parque vehicular. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí el centro de investigación tiene sus automóviles, utilizan gasolina, y bueno, lo que se hizo fue que ya desde antes se tenía una bitácora de distancias recorridas en base al kilometraje que marca el automóvil, y el consumo de combustible, todos utilizan gasolina con base a las facturas. Entonces, por ahí ya sabemos qué cantidad de gasolina se utilizó en el año. Todo esto está referido de noviembre del 2021 a noviembre del 2022. Y con eso se calculó la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero como toneladas de CO2 equivalente. Y bueno, pues ya eso, ya tengo los resultados. Me falta proponer las medidas de reducción en el uso y consumo de energía eléctrica. Aquí me falló, es en el uso de gasolina. Y bueno, algo que les comentaba, los otros inventarios de los otros autores que yo he estado revisando no contemplan la parte de la captura de carbono. El centro mexicano tiene jardines, tiene árboles y seguramente, pues, esto es un punto a favor, ¿no? Porque por ahí nosotros podemos hacer esa captura manteniendo nuestros jardines, manteniendo nuestras áreas verdes. Ya tengo yo las dimensiones y además nada más falta hacer el cálculo del CO2 capturado en esas áreas verdes.
se me ha complicado un poquito la metodología, pero ahí voy en esa parte. Y bueno, la idea es después de tener todos esos datos, esos resultados, pues expresarlas como un inventario, ¿no? Y como conclusiones, bueno, hasta el momento, todos son ahorita todavía conclusiones preliminares también, es que al elaborar un diagnóstico de producción más limpia, bueno, se identifican los diferentes puntos de generación de los contaminantes y se pueden ver la cantidad de gases de efecto invernadero que se generan debido a estos contaminantes, ¿no? También conocer los diferentes puntos de generación, se presenta la oportunidad para poder llevar a cabo esa reducción en la generación de esos contaminantes, llamémosle emisiones, descargas o residuos sólidos, y de esta forma plantear o proponer acciones de mitigación. Y bueno, estos resultados, los resultados de la investigación, para mí algo importante es que sirvan para mostrar a las autoridades del instituto la importancia de mitigar la generación de gases de efecto invernadero y que se pueda destinar el recurso necesario para estas actividades, porque pues realmente muchas veces el recurso no lo proporcionan si no tienen números, ¿no? Y esa es la idea. Y bueno, algo importante pues es replicar la investigación en otras unidades del instituto e inclusive en otras instituciones educativas con la intención de mejorar su desempeño ambiental y cumplir inclusive con compromisos internacionales que tenemos con respecto a mitigación de emisiones. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Adelante, doctora Judith. Sí, bueno, felicidades, Julio, porque, bueno, estoy muy gratamente sorprendida, van muy avanzados en sus investigaciones y no solo del marco teórico, sino en el trabajo de campo, ¿no? Y con hallazgos que ya veo ahora. Yo estaba pensando en la utilidad, bueno, tú ya mencionabas algo, ¿no? De reducir, proponer medidas, una vez se conocen las emisiones que tienen, y cuantificar en qué medida contribuyen a las emisiones del país y qué se puede hacer, qué utilidad puede tener para una institución, en este caso el centro que tú estás analizando, o para el IPN, o para la UNAM, o por cualquier otra institución, qué utilidad puede tener, porque como bien decías, no destinan muchas veces recursos y no ven resultados, o utilidad, ¿no? Utilidad, ¿para qué voy a hacer yo esto, no? Que implica gastos, trabajo posterior, porque una vez lo haces, tienes que mantenerlo. Ya es muy difícil hacer el inventario, cuantificar, validar una metodología, justificar por qué esta metodología y no otra, porque hay muchas, ¿no? Y luego la cuestión es mantenerlo, ¿no? Mantenerlo. ¿Y para qué? O sea, que a lo mejor alguien que está muy metido en la meta diría, pues muy bien, ¿no? Ya por sí mismo se justifica, pero para alguien que tiene que hacer números, que decide en qué se gasta el presupuesto, pues a veces hay que decirle más cosas, ¿no? Yo cuando estabas hablando, entonces seguí la metodología de alguna metodología, ¿no? Para ver, para medir, ¿no? Para calcular, para un balance hídrico. No entendí bien cuál era la del balance hídrico, la metodología que seguiste, porque la que yo conozco, pero vale para cuencas y acuíferos, no para instituciones, ¿no? No sé cuál sería la metodología, pero se me venían a la mente muchas, ¿no? Muchas normas que digamos ya está en el ámbito más de la aplicación, muchas normas voluntarias, otras obligatorias, que sobre todo esto creo que está en el ámbito más de medidas de fomento, en donde marcas teóricamente tu trabajo de investigación, yo diría, en los instrumentos voluntarios, sobre todo, voluntarios cuando una institución comprometida quiere hacer, contribuir, ¿no? O es ambientalmente responsable. Entonces, bueno, digamos que ahí empezamos por el marco general, instrumentos regulatorios, obviamente, porque habrá algunas normas que vas a ver, instrumentos no económicos, creo que aquí no son tan evidentes o tan importantes como instrumentos voluntarios, ¿no? Y de fomento también, es decir, ¿qué hay para fomentar y las hay? ¿Qué hay para fomentar que las instituciones adopten este tipo de prácticas,
este tipo de actitudes, ¿no? Que implica hacer un inventario o implementar un sistema de gestión ambiental. Entonces pensaba en eso, ¿no? Instrumentos como marco general, puede ser otro, ¿no? Puede ser otro. Estoy pensando que esto a lo mejor puede serte útil, ¿no? Instrumentos voluntarios unidos a los de fomento, por cuanto la autoridad no tiene un marco normativo, pero que está sobre todo en normas que no son impuestas como podría ser en el tema anterior de tu compañera, que ahí sí viene una obligación de gestionar residuos peligrosos. Aquí más es por el convencimiento, no más por la zanahoria que por el garrote de ir pegando, ¿no? Entonces, hacerlo atractivo ahora. Y se me ocurrían muchos marcos en ese sentido, ¿no? Sistemas de gestión ambiental. Hay una ISO, la 14000, que es para precisamente sistemas de gestión ambiental, que puede ser. Luego están las auditorías ambientales, que están en la LEGEPA, también es un capítulo de la ley, que habla de las auditorías ambientales y que implican todo este proceso, ¿no? A lo mejor el tuyo es más detallado, porque lo tuyo es inventario de emisiones, y el sistema de gestión ambiental no se llama, tienes que hacer un inventario y tienes que hacer otras cosas, ¿no? Además, para complementarlo. Entonces, se complementa ese inventario, porque el inventario tú dices, bueno, aquí tengo, estas son las emisiones, estas son las medidas, pero luego tiene que venir respaldado, digamos, o acompañado por un sistema de gestión ambiental. Entonces, se me ocurría ese. Luego, está ahora más recientemente, hay normas, como infinidad de normas internacionales, bajo lo que ahora llaman ESG, Environmental, Social and Governance, para las instituciones, para las empresas, empresas en sentido amplio, pero para cualquier entidad que quiera gestionar y que quiera contribuir a mitigar. Y entonces yo pensaba, digo, bueno, es muy pequeña la escala hacerlo de una institución, claro, si dices IPN, UNAM, pues ya eso ya es mucho más grande, ¿no? Pero claro, así se empieza con una muestra, un botón de muestra que luego puedes escalar y entonces si nosotros pensamos, si esto se replicara en todas las instituciones educativas, nada más de educación superior, que tuvieran se llaman también plan ambiental en las instituciones, también puede ser es obligatorio en la Ciudad de México, por ejemplo, estoy pensando, cuando vas a obtener una licencia ambiental integrada, para una institución o para una empresa, da igual, te piden hacer todo este trámite, ¿no? Todo tu inventario, cuáles son las medidas que vas a adoptar, cuál es tu plan de mejora, o sea, todo como que se complementa, o este inventario se enmarca en algo más grande, ¿no? En un sistema de gestión ambiental orientado a reducir y a mantenerlo, ¿no? Y a monitorear, y luego que puede ser auditable por alguien que está capacitado para decir efectivamente, y te dan un sello, y te dan un sellito de institución ambiental o institución responsable, en fin, muchos, con lo cual ese ya es un aliciente. ¿Por qué una institución va a querer hacer esto, no? ¿Por qué va a querer invertir? Porque implica dinero y trabajo, ¿no? ¿Por qué va a querer invertir? Bueno, ese ya es digamos, uno de los alicientes que se pueden mostrar, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí te lo planteo, si esto se enmarca, ya hacer el inventario, ese trabajo de cuantificar y validar una metodología es muy importante, ¿no? Pero si esto fuera más grande, ¿qué utilidad práctica tiene hacer esto? ¿Para qué me sirve este instrumento al final o este resultado final que yo pueda mostrar que es útil en el sentido de convencimiento para mantenerlo, ¿no? Porque una vez haces el inventario, bueno, no se puede quedar, se tiene que actualizar, se tiene que reducir, se tiene que cuantificar en qué medida. Y yo creo que si tú, más todas las instituciones, estoy pensando, ¿no? En un futuro, se puede decir, entonces ya es significativo esa contribución a la mitigación que ahora está invisible, diríamos, ¿no? Porque indudablemente contribuyen, no tanto como una industria, no tanto como, o no sabemos, a lo mejor nos llevamos sorpresas y vemos que sí, ¿no? Porque como que están ahí, nadie, no son como el objeto de atención, a lo mejor sí es significativa la contribución a la mitigación que pudiera hacerse trabajando, incidiendo en instituciones
educativas o en cierto grupo de instituciones, ¿no? Entonces, pues te felicito porque realmente vas avanzado haciendo ese inventario. Yo nada más, no sé, que lo pienses, ¿no? No es que sea un condicionante, si esto puede marcarse en algo más grande para mostrar para qué, ¿no? Para qué hacer este inventario. Y nada más. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con los comentarios de la doctora Alba, por favor. Muchas gracias, Julio. Qué gusto verlo ya en estas instancias. Me da mucho gusto. Le felicito por su trabajo. Creo que ya está pronto a culminarlo. Ahí solo tendría algunas precisiones de metodológicas en el sentido justamente de la elección de esta ¿por qué esta metodología de producción más limpia y no otra, no? Y entonces, antes de esta elección o para justificar su elección, yo le recomendaría, quizá ya lo hizo, quizá ya está ahí en su trabajo, pero por economía de tiempo no se nos presenta en este momento, que ofreciera una caracterización muy puntual de esa unidad académica que usted está evaluando o que está tratando de caracterizar justamente, ¿no? El tamaño, las características, la infraestructura con la que cuenta, con la que podría llegar o no a mejorar esas prácticas, la caracterización de justamente de los actores, porque no es lo mismo. A mí me evoca esta metodología que usted propone de la producción más limpia justamente a eso, ¿no? Hace alusión a un proceso productivo que no tenemos en el sentido estricto en una unidad académica. Entonces ahí, no sé, quizás es un sesgo mío, pero podría ser esta metodología así un punto de partida para que usted haga ciertas adecuaciones a ella. Un poco lo mencionaba hace un momento con el desarrollo de mencionaba usted un indicador. Yo diría que es más bien un índice, ¿no? Un índice que se compone de varios indicadores y ahí también le pediría que en futuras exposiciones nos permita conocer cuáles son los indicadores para conformar ese índice, para que veamos el ajuste o la adaptación que usted hace de esta metodología a una unidad académica, porque yo no estoy tan convencida de que evaluar con esto un hotel tenga las mismas características que una unidad académica, ¿no? Ahí no estoy tan convencida, porque las prácticas y los hábitos son distintos en la dimensión, digamos que sobre todo en la parte social, ¿no? Eso, los actores son distintos, las prácticas se desarrollan de manera distinta. Entonces, por ahí iría mi comentario, por lo demás yo creo que ya se dijo y está, es suficiente, es cuanto. Yo lo felicito nuevamente y me da mucho gusto y mucho orgullo encontrarlo ya en estas instancias. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Gracias a ambas por sus comentarios. Vamos ahora con la última presentación de la estudiante Marta Leticia Juárez Carranza, quien nos va a presentar su trabajo, Recomendaciones para el fortalecimiento de los programas de conservación y restauración de áreas ecológicas en la Ciudad de México. Adelante, Marta. Saludos cordiales a todos. Voy a presentar. Listo, ya veo la pantalla. Si visualizan la presentación. ¿Ya les es posible visualizar la presentación? Sí, ya la vemos, Marta, adelante. Muy bien. Bueno, para mí es un gusto presentarles mi proyecto de investigación, ahora titulado Se hizo un cambio en el título y también un poco en el enfoque. Propuesta de iniciativa de reforma ciudadana para... Marta, te oímos como un poco alejada, de repente como que te acercas, te alejas tu voz. Sí, a ver si puedes acercarte un poquito más al micrófono. Bueno, titulado Propuesta de iniciativa de reforma ciudadana para el fortalecimiento del Programa Especial de Infraestructura Verde de la Ciudad de México, mismo que forma parte del trabajo que desarrolla la Universidad de Cambio Climático y Biodiversidad del Instituto de Bueno, como planteamiento del programa, el incremento de la degradación y pérdida de áreas ecológicas
ya se presenta de forma más evidente y en mayor velocidad. Por eso requiere estrategia. A pesar del impulso que existe de diferentes acciones y estrategias que buscan contribuir a garantizar un ambiente sano para la ciudadanía, resulta y resalta la incertidumbre. Perdón, yo la sigo escuchando muy mal, Marta. No sé si estás o si está usando manos libres o algo, pero yo la sigo escuchando mal. No sé si solo soy yo. No, se sigue escuchando como que viene y va. Sí, disculpen, tengo problemas con mi internet. Ahí te oyes bien ya. Gracias. Bueno, la incertidumbre que hay en la conclusión y mantenimiento a largo plazo de proyectos enfocados en conservación y restauración de áreas ecológicas públicas, a causa de pues, el abandono de diferentes medidas. Es importante también resaltar que la actual regulación ambiental del país lo posiciona a la vanguardia de las regulaciones ambientales internacionales, pero esto no garantiza la continuidad ni el mantenimiento de sus programas. Como preguntas de investigación, me parece considero importante responder lo siguiente referente a la conservación y restauración de estas áreas ecológicas, que sería, bueno, ¿cuáles son las principales barreras que enfrenta este programa especial de infraestructura verde de la Ciudad de México y qué proyectos de infraestructura verde contiene o plantea? También, pues, ¿cuáles son las acciones del programa que abordan la conservación y restauración de áreas verdes urbanas? ¿Cuáles son sus principales elementos que norman este programa? Sus disposiciones constitucionales, legales. Por otra parte, ¿qué tipo de barreras o factores impiden la continuidad del programa a largo plazo? ¿Y qué recomendaciones son útiles para reforzar esta regulación ambiental y que propicien el mantenimiento a largo plazo? Casi no te escuchamos, Marta. ¿Nos podrías repetir eso último? Casi no te oímos. Bueno, por último, planteo es qué recomendaciones son útiles para colaborar en el esfuerzo de esta regulación ambiental y que propicie el mantenimiento a largo plazo de este programa. Como objetivo general he planteado generar una iniciativa de reforma ciudadana dirigida al mantenimiento a largo plazo de sus proyectos de infraestructura verde en un periodo del 2018 o 2019, aún estoy decidiendo ese aspecto, y a 2023. Elijo este periodo como representativo, así de gran importancia para observar el contraste de la posible evolución de la regulación ambiental. Como objetivos particulares he planteado el analizar el alcance y la eficacia de dicho programa enfocado en sus proyectos de infraestructura verde. Por otra parte, identificar las dificultades y sus problemáticas del mantenimiento a largo plazo. También el analizar las reglas de operación y su marco normativo. Y elaborar una iniciativa de reforma ciudadana que fortalezca y extienda el mantenimiento de esos proyectos que son parte del programa especial de infraestructura de la ciudad. Bueno, para esta investigación realizo un trabajo exploratorio a fin de realizar una propuesta de iniciativa de reforma pertinente que fortalezca las acciones de conservación y de restauración del programa a largo plazo, enfocada en dichas acciones. También realizo una investigación cualitativa contemplando la obtención y sistematización de datos a partir de la revisión documental de fuentes oficiales que estén enfocadas en la temática de infraestructura verde, algunas fuentes como CEDEMA, Semarnat, INEC, Profepa,
junto con el marco normativo del propio programa y de área especializada de algunas bases como AMA. Y a partir de los resultados obtenidos de este análisis, será posible desarrollar las recomendaciones útiles para realizar esta iniciativa de reforma ciudadana. Bueno, como resultados preliminares, planteó que la burocracia, la falta de claridad regulatoria y recursos económicos insuficientes son parte de las posibles barreras que enfrenta tanto la regulación ambiental de la Ciudad de México y el programa especial de infraestructura verde. Y que, bueno, esto es lo que cuarta la consecución de los programas enfocados en conservación y restauración. También es muy importante que las propuestas, recomendaciones y acciones sean realizables y aplicables para que esta región, que es la Ciudad de México, bueno, sean enfocadas en sus características particulares, sobre todo, y así aumentar su éxito. Como conclusiones preliminares, considero que es fundamental pues, que estos instrumentos reguladores y sobre todo este programa adquiere un compromiso para extender el mantenimiento de los programas y salvaguardar la conservación y restauración de las áreas ecológicas de la ciudad. También considero que una iniciativa de reforma ciudadana será un mecanismo de democracia directa con el cual pues las recomendaciones resultantes de este proyecto para presentarlas al Poder Legislativo sean tomadas en cuenta y posiblemente aplicadas. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la doctora Judith, por favor. Sí. Mira, bueno, te escuchábamos un poquito cortado, pero iba yo siguiendo tu presentación. Yo tengo alguna... Deja por favor, si puedes compartir el título que estaba, tu presentación. Sí. A ver, tengo algunas dudas, que, bueno, no pueden responder, nos han dicho, pero te las dejo ahí para que las pienses, ¿no? Dices, propuesta de iniciativa ciudadana, ¿no? De iniciativa de reforma ciudadana. Entonces, para modificar, entiendo, este programa especial. Entonces, yo, o sea, quizá por el escaso tiempo que tienen para presentar, a mí me hubiera gustado que nos dijeras qué es el programa, en qué consiste el programa. No es muy importante porque no hay que dar por hecho que el que te escucha, el lector, ya lo sabe, ¿no? Porque, o sea, yo la primera vez que lo escucho, entonces, y más o menos sé, pero es como que ya lo sabe, entonces empiezo a decirle los resultados, ¿no? Hay que, aunque parezca repetitivo a lo mejor, pero sí hay que decir qué es el programa, ¿no? Este programa de infraestructura verde consiste en, y es un programa especial, fíjate, todo primero hay que describirlo, es muy importante porque si no, parece un salto así mortal a la reiniciativa de reforma ciudadana, y digo, a ver, ¿por qué quiere reformarlo? Y luego, a través de un proceso que se llama iniciativa ciudadana. Entonces, pareciera, y son suposiciones que estoy haciendo, que está mal que sea un programa elaborado por el gobierno. Tan es así que estoy diciendo que lo tiene que reformar los ciudadanos a través de una propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo te digo? Con cuidado, este es un programa, a ver, digamos, este programa especial ya tiene una connotación, no es cualquier programa, como cualquier otro, ¿no? Es especial, ¿por qué? Porque es importante, porque se le dio más dinero, porque es muy verde, o sea, ¿por qué no? Tienes que así como que desmenuzar
cada cosa de esto, cuando empiezas a analizar, y como tú dices, es investigación cualitativa lo que estoy haciendo, analizando los textos normativos, bueno, empiezo por ese, ¿no? Por el programa. Pero ese programa está enmarcado en una ley. ¿Cuál es la ley? La ley ambiental de la Ciudad de México, como se llame, ¿no? La ley de la Madre Tierra, o como se llame esta ley ambiental de la Ciudad de México. Entonces, ¿obliga a este programa o no? Luego, cuando hablas de infraestructura verde, también tiene una connotación. O sea, fíjate, pareciera mucha gente dice, muchos académicos dicen que es como una contradicción, ¿no? Infraestructura generalmente es algo gris, ¿no? Pero aquí le estamos llamando verde, pero sin embargo así se ha generalizado infraestructura verde. Entonces, todo eso hay que irlo diciendo, infraestructura verde, ¿no? Desde ahí tú podrías decir, pues está mal, no me gusta, en fin, o los autores dicen que es una contradicción, o está muy bien, es lo que se usa, infraestructura verde, ¿no? ¿Y dónde están esos? ¿Cómo se ha materializado ese programa? Es decir, ¿qué acciones? ¿Dónde está? ¿Son insuficientes? ¿No se ha evaluado? ¿No se ha monitoreado? No sé cuál es el problema, ¿no? Entonces, no nos dijiste cuál es el problema del programa. Entonces, pero nos estás diciendo que hay que reformarlo por una iniciativa ciudadana. Entonces yo diría, a ver, vamos a ver, primero, ¿cuál es el programa? ¿Cuáles son sus limitaciones? Los alcances, quién lo ha hecho, en dónde se enmarca, es obligatorio, no es obligatorio, tiene presupuesto, quién lo ejerce, o sea, quién lo implementa, muy importante, ¿no? Primero hay que describir todo eso, ¿no? Para poder encontrar el fallo, porque si no, entonces yo ahorita no sabría si está bien o está mal, ¿no? Si tiene un fallo, no lo tiene. Pero tú ya nos estás diciendo que los ciudadanos tienen, a ver, mira, la Ciudad de México es muy pro ciudadana, ¿no? Tengo mis dudas. Yo creo, aunque lo hagan mal, que la autoridad, primero es su función y su obligación. Tiene que hacerlo, ¿no? Tiene que hacerlo. Ahora, si no lo está haciendo fatal, entonces, bueno, a ver, vamos a buscar opciones. Pero la primera es ver quién lo está haciendo, si lo está haciendo muy mal, a lo mejor lo que está faltando es involucrar a los ciudadanos en ese programa. No lo sé, no nos lo dijiste tampoco, pero a lo mejor falta eso, que los ciudadanos se involucren o solamente lo está haciendo el gobierno y eso es lo que está mal, ¿no? Que solamente el gobierno no está teniendo en cuenta, no escucha a los ciudadanos si esto tiene que ser verde o no tiene que ser. Estoy pensando, y no sé si esa rehabilitación del Gran Canal, me parece que se estaba haciendo ¿dónde estaba? Entre Chalco, el Gran Canal, tenía unas críticas, yo dirigí una tesis sobre eso, y la crítica de la chica que hizo la tesis era, no se involucró la propuesta ciudadana, ¿no? El gobierno de la ciudad, y fue y implementó lo que él creía que estaba bien, y los ciudadanos tenían otra propuesta distinta, ¿no? Entonces llega un momento en que hay fricciones, pero bueno, se implementó. Pero aquí, ¿cuál era el problema? Los ciudadanos tenían otra propuesta distinta y nunca dialogaron, nunca le preguntaron. Pero entiendo que tú lo que quieres es reformarlo a través de un procedimiento especial que también tendrías que explicar cómo es, porque hay un procedimiento normal, ¿no? Para reformar los planes, debe haber un procedimiento normal. Está funcionando mal, primero debe tener un monitoreo y una evaluación. ¿Se evalúa, no se evalúa? ¿Cómo está funcionando? Muy mal, no sé qué. No se ha implementado. Pero tú dices, pero es que los ciudadanos ahora tienen, yo la verdad es que te preguntaría, ¿y para qué? ¿O por qué los ciudadanos, no? O sea, a veces asumimos que ciudadanizar es muy bueno, o la verdad es que sí es bueno, pero como que, como que no utilizamos correctamente, ¿no? El instrumento, ¿no? Se usa, que está en la Constitución, este procedimiento de iniciativa de reforma ciudadana, en la Constitución de la Ciudad de México, y eso lo tienes que decir, ¿sabes? Está en la Constitución garantizado para que los ciudadanos presenten una propuesta alterna, distinta de modificación y consiste en esto, este es el procedimiento, tienes que decirlo también. Y luego mi pregunta es, ¿y por qué quieren presentar los ciudadanos, o por qué tú crees que los ciudadanos están en mejores condiciones
para presentar una alternativa de reformar o hacerlo distinto. No sé qué es lo que tú crees que tenga que ser, pero todo eso hay que decirlo. ¿Sabes? Todo eso hay que decirlo. ¿Por qué quieres que sea este proceso de iniciativa y no otro, y no un procedimiento normal, ¿no? De revisión de un plan, de monitorearlo, de evaluarlo, de corregirlo, como se hace una política pública, y esto es parte de una política pública, de retroalimentar, en la etapa de retroalimentación, esto no está funcionando, pues hay que hacerlo, entonces de otra manera, hay que reorientar, hay que buscar, pero tú ya realmente te fuiste al salto, ¿no? Los ciudadanos tienen que presentar una iniciativa, pero ¿por qué? O sea, yo diría, tienes que no digo que esté mal, no te estoy diciendo que esté mal, esa es tu tesis, si tú quieres, y adelante, si tú quieres seguir con eso, pero tienes que justificar por qué, ¿no? Es muy importante, ¿por qué este procedimiento y por qué no lo normal? Y porque estás dando por hecho que entiendo yo que está mal, ¿no? Que está mal y que la autoridad lo hizo mal, tan mal lo hecho que mejor es que lo hagan los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo ahí tengo, pues algunas dudas, ¿no? Dudas de si eso es así, pero es tu tesis, ¿no? Y tú puedes seguir con esa, pero, y es válido siempre y cuando tú lo justifiques, ¿sí? Lo justifiques con argumentos, con datos, con teoría, y la teoría cuando te digo es que cada palabra que está ahí, programa especial, infraestructura verde, todo eso tienes que decirlo, no tienes que decir qué es, porque eso te va a dar argumentos para decir, pues es que está mal planteado. No entendieron nada las autoridades, tan es así que lo tienen que reformar alguien que es muy culto, o que lo puede hacer mejor, que son los ciudadanos, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Nada más, Marta. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Alba, por favor. Gracias. Marta, igual, qué gusto encontrarla por aquí, qué bueno ver que están avanzando en sus procesos. Efectivamente, bueno, el trabajo se va notando, ¿no? Hay que tener claro que esto es un proceso, la comprensión de la problemática y demás, pero sí, comparto muchos comentarios con la doctora Judith. Yo empezaba justo por así mis notas, ¿no? Pensaba como términos como infraestructura, área verde urbana, etcétera, tienen muchas expresiones en la ley o no existen, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de primero tendríamos que definir cómo lo está entendiendo usted, cuál es su definición inicial y cómo los observó en esta revisión que hizo. Me llamó la atención que dice que hizo un análisis de los elementos normativos del plan. Yo creo que eso está bien, pero no sé si en la parte donde nos pone ya como hallazgos preliminares, que algunos de los impedimentos que encontró fueron justamente burocracia, claridad regulatoria o falta de claridad regulatoria y recursos económicos como posibles factores para, digamos, no una aplicación adecuada de este reglamento o un funcionamiento adecuado de este reglamento. Si esto ya fue un hallazgo a partir de la revisión que usted hizo, porque o es todavía la hipótesis de trabajo que está manejando, porque creo que con un análisis solo del programa no podríamos llegar a esas conclusiones, ¿no? Tendría que haber ahí más elementos para definir estas como las posibles causas. Se me hace que ese sería todavía un análisis insuficiente en ese sentido. Y bueno, de ahí, de nuevo, retomo un poquito lo que dice la doctora Judith. A mí me parece que efectivamente hay necesidad, o se ve la necesidad de todo lo que ella ya expresó, pero además de revisar qué bases normativas en el sentido de la participación para generar esta iniciativa ciudadana que usted menciona, qué bases existen, de dónde nos estamos agarrando para pensar, como dice la doctora, que es la ciudadanía la que debe de proponer esta revisión y esta reformulación del plan, ¿no? O yo más bien pensaba que quizás usted ya tiene en su investigación o en la mira algún proceso de iniciativa, algún proceso desde abajo, ¿no? Como para pensar en una propuesta ciudadana, que quizás eso es posible y no lo estamos viendo porque no está dicho aquí, ¿no? Si usted ya tiene como esto en el radar, si ya está visto o ya está desarrollado en otra parte de su trabajo, bueno, es importante que también nos lo diga, como que hay un movimiento, hay una organización desde abajo para revisar estos planes y están estas iniciativas, ¿no? Y eso sería bueno y sería rico porque también entonces retoma el diálogo en los distintos niveles para
lo que es este plan, ¿no? Para la revisión de este plan. Y bueno, yo creo que con eso sería suficiente por ahora, Marta. La felicito nuevamente por el trabajo, vamos avanzando y bueno, esto es un proceso. Qué gusto saludarlos a todos y todas. Gracias. Gracias, doctora Alma. Muchas gracias a todos por sus participaciones, a los estudiantes por sus presentaciones, las doctoras por sus comentarios. Vamos ya a cerrar entonces esta mesa de trabajo. Les agradecemos su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, educación y cambio climático de la Ciudad de México, en el cual les comento que se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes, que son retroalimentadas por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, hoy en nuestro cuarto día de trabajo. Les reitero nuestro agradecimiento, les deseo muy buenas noches, que descansen y otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por tu participación.